Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haberse permitido venir a acompañarnos en este conversatorio que es de culturizar el público y para poderlo culturizar hay que ir a devolvernos a los inicios y qué mejor manera de hacerlo con un invitado de lujo que con el maestro Juancho López, que es una verdadera leyenda del rock en Colombia. Buenas noches a todos, buenas noches maestro Juancho. Bueno, muchas gracias. Para mí es algo muy placentero, en primer lugar, que sean ustedes personas de las agrupaciones jóvenes del Valle Arauca que tratan de mantener la memoria de lo que nosotros hicimos hace mucho tiempo. Pero también es muy grato encontrar un público como ustedes, gente muy joven que sigue con el interés de perpetuar el rock. Toda la vida se ha dicho, el rock no morirá. De pronto, a veces hay altibajos, falta de pronto de algunos líderes. Parece que aquí los tenemos en Itagüí y eso está muy bien para que haya, como dicen ahí, pues un renacer. Yo creo que no ha muerto, pues no va a ser ningún fénix, es de pronto renovarse un poquito, retomar que las fiestas donde haya rock, los festivales, los escenarios. Eso es muy bonito y para uno que tiene como 1000 años y que le tocó iniciar un movimiento con mucha dificultad, estas cosas son resultado de esos primeros momentos y entonces uno se transporta al verlos a ustedes como aquellos tiempos, solo que en ese tiempo no encontrábamos apoyo sano de unos cuantos aficionados a la radio que trataban de lanzar artistas nuevos, no más, no era sino eso. Y los famosos, pues íbamos a dar a esos programas de radio, era radio, no había televisión, pues para nosotros, y menos en Medellín no había televisión, pues canales ni nada. Entonces fuimos surgiendo de una manera muy espontánea, pero la idea entonces en este momento era presentarme. Me alegro mucho de que estén aquí, estoy muy agradecido con todos ustedes, con ellos también y con toda la gente que organizó este evento tan sabroso, tan divertido. Vamos a pasar muy bueno recordando cosas y ustedes conociendo de pronto algo que no conocían. Muchas gracias. Bueno, como bien saben, lo que pretendemos es hacer un festival que se llama, ya le tengo el nombre, Festival Rock en el Sur. Pero antes de tirarnos a la aventura de hacer el festival, queríamos o queremos hacer diversos conversatorios porque vemos que hay muchas falencias con el público. Y ese tipo de falencias pueden ser, por ejemplo, la ausencia de público en los eventos, porque a la gente le duele pagar una boleta que vale 20.000 pesos para ir a ver a un artista que les gusta, o donde hay varias bandas. Entonces es muy importante ir a la raíz, y qué más raíz que el maestro Juancho López, para que él nos cuente cómo era el rock and roll en esa época, cómo él conoció el rock and roll y cómo era la producción de un concierto en esa época, quiénes eran los empresarios, cómo era la movida con los sellos fonográficos que habían en esa época, que algunos existen aún. Y bueno, entonces maestro, le cedo la palabra para que nos cuente desde el principio, usted como persona, como adolescente que era hace 60 años, cómo inició, cómo conoció el rock and roll. A mí me llega
el rock and roll por una casualidad. Yo había tenido oportunidad de escuchar un disco que había en la casa de Bill Haley y sus Cometas, que el rock del reloj, el compás del reloj, pero no sentí nada con ese disco. Era divertido, pero no era nada del otro mundo. También escuchaba un grupo vocal que se llamaba The Platters o Los Platters, que les faltaba era un poquito de velocidad, tenían mucho ritmo, tenían una guitarra eléctrica que sonaba bonito, pero le faltaba emoción, ¿no? Pasando un poco el tiempo, la hermana que me sigue a mí cumplió los 15 años y unas amigas de ella le regalaron 2 discos de Elvis Presley. Yo había oído decir, había oído hablar, había leído alguna cosa sobre Elvis, pero no lo había escuchado. Yo tomé esos discos y no sé, cuando los vi me dio como pena, como vergüenza. Ese tipo tenía una pinta muy grande, ¿cierto? Y entonces uno le daba pena. Y lo tomé con un poquito de pronto de sorna, nada como de burla. Y empecé a escuchar rock and roll, ese primer disco que escuché que decía que era "No seas cruel". Claro, en inglés. Llevo 55, 60 años oyendo rock and roll, canciones en inglés y todavía no sé inglés. Y entonces esa canción me enloqueció. Después en ese álbum seguía una balada, la balada no me gustó. Después vino otro rock movidito y la cosa es por acá. Esa era una música que yo estaba como esperando ir algún día, ¿sí? Me cayó muy bien. Después el otro álbum era mejor que este. Eran 2 que se llamaban Lo Mejor de Elvis, volumen 1, volumen 2. De ahí en adelante yo no volví a escuchar otro tipo de música y era muy crossover, pero hasta ahí. Al poco tiempo tuve la oportunidad en un teatrico que había en el centro de Medellín, era hasta cerquita del Teatro Junín, un teatrico donde daban latas llamábamos películas malucas, ¿sí? Baratas, pobres, y eran teatros baratos de cine continuo. Y estaba en la cartelera la película de Elvis, del rock de la cárcel, era en blanco y negro inclusive. Yo me entré, porque tenía que ver de qué se trataba. Al ver la energía y el estilo de cantar de él, pues acabé de matricularme en lo que era el rock and roll. De ahí en adelante, ávido, empecé a averiguar en los almacenes de discos. No había mucha oferta, no había mucho disco que se pudiera conseguir. Y además el bolsillo tampoco andaba muy bien, estudiante joven. Entonces conseguía disquitos pequeños. Yo no sé por qué razón, en vez de comprar el disquito de vinilo, yo compraba el de pasta dura que se quebraba mucho, de 78. Pero esos eran los míos, yo compraba puro 78 y sonaba mucho pero uno estaba oyendo la canción, no le importa si de pronto dejaba de oír cualquier cosa por el scratch. De ahí empezaron a llegar, va pasando el tiempo y empiezan a llegar disquitos con las canciones de Elvis y los otros americanos que iban conociendo uno en español, especialmente procedentes de México. Entre esos, de pronto el que más nos gustó siempre fue Enrique Guzmán, que tenía una banda que se llamaba Los Tintops. Sin embargo, antes de Enrique Guzmán yo escuché unos tipos que llamaban Los Super Secos. Con ese nombre cómico conocí la primera versión de lo que es un ícono del rock and roll mundial que se llama Good Golly Miss Molly, que para nosotros de mi generación es el himno nacional, La Plaga.
Entonces los Super Secos cantaban La Plaga, cantaban El Rock de la Cárcel, cantaban Tutti Frutti y temas así de los grandes del momento, de los primeros rock and rolleros americanos. Estamos hablando pues de fines de los años 50, donde tal vez salir un poco extravagante de la calle podía ser hasta peligroso, porque ya uno cogía muy mala fama, lo insultaban y hasta le ponían pelea. Entonces había que ser de muy bajo perfil para salir. Yo recuerdo que con alguien comenté en el colegio que me gustaba la música de Elvis, y entonces yo era el marica del colegio. Eso sí, no tardó mucho en convertirse en un problemita. Hoy día sé que eso se llamaba bullying. Bueno, eso lo sé hasta ahora. Vengo a saber. Sí pasé malos ratos, pero bueno, el rock and roll era tan rico que valió la pena. Fue pasando más el tiempo y empiezo yo a interesarme en expresarme en rock. Yo creía que era capaz de ser. Yo compraba una revista que se llamaba Ecran, venía de Chile, y estaban las reseñas de todos los artistas de rock, en español, en francés, en inglés, los grandes americanos, los grandes ingleses, en fin, y cada país tenía como su Elvis. Italia tenía uno que llamaba Boris Solo, que cantaba más parecido, él cantaba más parecido que Elvis. Los franceses tenían un Johnny Hallyday, los mexicanos tenían como 10, César Costa, Enrique Guzmán, por mentar esos dos nomás que eran los más importantes. En Argentina estaba Johnny Tedesco y Lalo France, y estaban por allá surgiendo Sandro, pero Sandro tenía un conjunto, pero se peinaba con una mota pues súper gigante de Elvis. Él quería ser un Elvis también, eso se notó siempre. Ya después se le metió el gitano y la cosa y fue variando la cosa, pero él imitó a Elvis. Se pasó un poquito y quedó más parecido a Tom Jones, pero bien, mucha energía. En todo caso, empezó a llegar toda esa música y emisoritas pequeñas que tenían programas hechos por los hijos de los dueños de las emisoras. Hacían sus programitas juveniles con lo que les iba llegando de música, y uno iba a los almacenes a ver si había, y algo había, compraba uno los disquitos pequeños. Entonces les cuento que me pica a mí el interés por ser, bueno, ¿por qué no? Un Elvis o una estrella de rock, una cosa así, al querer emular a todos los que aparecían en esas revistas. Y me tuve que inventar un cuento, porque no me atrevía a cantar, además que yo soy muy mal cantante y muy desmedido y muy malo, y en ese tiempo era peor. Entonces yo no me atrevía a cantar solo, cantaba más. Entonces me inventé un cuento. Yo ponía un disco en español, me vestía de Elvis y hacía la mímica, una modalidad rara de presentación, y tuve 3 o 4 presentaciones de esas con algún éxito. El éxito era que parecía que yo estuviera cantando, lo hice muy bien. Entonces ya empezaron a preguntarme como cantante. Cuando en un principio de año llego al colegio, vino un muchacho y me dijo: ¿qué hubo de la guitarra? Yo salía de guitarra y todo, yo nunca sabía tocar guitarra. Yo le guitarra, no. Yo te vi cantando en tal parte, ya sí, pero yo no estaba cantando, estaba haciendo la mímica. Pues hombre, lo hace muy bien, porque yo que soy músico creí que usted estaba cantando. Y yo, bueno, menos mal que salí con algo que servía. Me invitó a un ensayo de un conjunto que él tenía. Ese conjunto se llamaba Los Fálticos. No era propiamente un conjunto de rock. Tengo que decir que en ese momento estaba de moda una modalidad de rock de baile que se llamaba twist, que fue tan importante que cuando la gente de mi generación va a salir a bailar rock, baila twist. Ustedes los han visto, tíos, papás, primos, los viejitos.
con el bailecito. El mismo que hago yo cuando salgo al escenario, la misma cosa. Eso es muy fácil de bailar, entonces bueno, eso pegó. Y entonces el twist lo tocaban ya como parte de los bailes en las fiestas, las orquestas normales, los conjuntos. Estaban de moda en el año 62 los conjuntos juveniles que tocaban un poco crossover y algunos tocaban twist, entre ellos los Falcons. Ya los teenagers, que habían sido muy importantes o eran muy importantes, tenían como cantante al famoso Gustavo Quintero, el loco que empezó con ellos, y ese se bajó unos rock and rolls impresionantes, hasta en inglés, imitando a él. Y por allá no he podido conseguir el disco porque es que vale la pena escucharlo, es igual. A mí me engañaron una vez con eso. ¿Vieron quién es? Ah, pues él es. No, señor, ese no es el loco Quintero. Él no es el iniciador del rock en Medellín, pero sí fue uno de los primeros que lo cantó. Digo que no es de los iniciadores porque él no trabajó por el movimiento de rock and roll. Es que esa es otra cosa. Una cosa es haberlo cantado, pero casualmente, y siguió cantando lo demás. Fíjense que él nunca más volvió a cantar eso. Se hizo famoso cantando porros y cumbias y chucuchuco y toda esa vaina. De manera que en estos días se murió un señor, un gran compositor, y que fue de los Falcons, y que estuvo en muchas orquestas. Se llamaba Álvaro Velázquez, murió esta semana, de cáncer. Y yo le dije a Álvaro Velázquez muchas veces, hermano, ¿por qué no armamos un conjuntico de rock, de twist? Decía. Me decía, hombre, sí, un día de estos hablamos de eso y tal. No me paró bolas. Pasó el tiempo, yo no entré al conjunto de los Falcons, pero hice grabaciones en los coros de las grabaciones de ellos, en Codiscos y en RCA. Ahí conocí las disqueras, empecé a conocer las emisoras, la radio. Otras personas interesadas de pronto por este tipo de música, no sé cómo lo manejaban, porque yo no tenía amigos aficionados al rock, no los tenía, solo algunos gringos y algunos extranjeros. Con ellos oía el twist, música que ellos traían y que me enseñaron a bailar, y las gringas que venían de intercambio, y yo estaba en la primera fila, pues, que llegaban las gringuitas. Eso era muy bonito. En el medio año, junio, julio, agosto, estaba Medellín lleno de gringos y gringas que venían de intercambio, en el tiempo podían venir sin riesgos. Ellos trajeron mucha música y los gomosos, los aficionados al rock and roll de la época y al twist, estábamos encantados porque estaba llegando la música original de allá. Todo eso se fue mezclando con lo de los argentinos, los mexicanos, los estos, los aquellos. Y bueno, llegó un momento en que me entró una traga maluca y me casé. Tocó ponerse corbata y salir a trabajar. Yo trabajaba en un almacén de ropa. Y a ese almacén de ropa iban los músicos de Medellín a comprar los uniformes. Pero los músicos de serenata, los de las orquestas, etc. Un día llegó un joven con 4 muchachos, pelados. Necesito unos uniformes para estos muchachos. Y entonces me llamó el administrador, vea, ahí está, vea, esos son de los suyos, atiéndalos usted. Ellos venían de parte de la disquera Sonolux y se iban a presentar, pero estaban grabando y todavía no tenían uniforme. Entonces la disquera les regaló los uniformes, unos vestidos de tipo tornasol. Y en ese momento estaban de moda ya los Beatles, ¿no? Y estos imitaban a los Beatles cantando en español. Se llamaron los Pelucas. Pelucas, porque ponían una peluca como Beatles, peluca blanca, muy fea. Y salían con las pelucas y cantaban covers de los Beatles en español. Eso para mí fue fabuloso. Yo no había visto nada igual, pues no había tenido oportunidad tampoco.
me invitaron a ver el show. Y yo no, yo tengo que tener un conjunto, yo tengo que hacer alguna cosa. ¿Cómo es que esto sí puede? Y bien, pero yo en mi trabajo no podía mucho. Llegó un momento ahí de coyuntura y me tocó salir de ese almacén y me pasé